Es tan hermoso poder reunirnos como pueblo de Dios a adorar a nuestro Creador, a nuestro Hacedor, a nuestro Redentor. Hermanos, el día del Señor, los domingos, es un adelanto del cielo, de la eternidad. Esto es lo que el pueblo de Dios va a hacer eternamente y para siempre. Va a reunirse de todos los lugares, de toda lengua, tribu, pueblo y nación, dicen las Escrituras, y van a cantar a Dios y al Cordero que está sentado en el trono. Cuán glorioso será ese momento. Y hoy es un adelanto, una primicia de esa gran bienaventuranza. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre amado, cuán glorioso es tu nombre. Y cuán bienaventurados somos de ser llamados hijos tuyos. Tu pueblo, Señor, reunido aquí en esta mañana para adorarte, para exaltar tu nombre, para reconocer que no hay Dios fuera de ti, no hay otro, Señor, nada semejante a ti, solo tú eres Dios. Y nosotros confesamos y reconocemos esa verdad. Y también, Señor, confesamos que si no fuera por tu amor eterno, por tu gracia inmerecida para con nosotros, viles pecadores, esta realidad no sería posible. Si estamos aquí es por tu misericordia, Señor, no porque nosotros quisimos o corrimos para alcanzar tu justicia, sino porque a ti te plació concedérnosla por gracia. Señor, y una vez más en esta mañana apelamos a esa misericordia, a esa gloriosa misericordia, para que en el poder de tu Espíritu Santo nos enseñes tu palabra en esta mañana, que puedas abrir nuestro entendimiento, para que podamos ver a Cristo en toda la historia de la redención, como es el fin de todo, la meta de todo, el cumplimiento de todo, y que nuestros corazones sean transformados por tu glorioso Espíritu a la imagen de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Obra, Señor, en esta mañana. Necesitamos de tu auxilio, necesitamos de tu iluminación, necesitamos de tu obra en nuestros corazones. No lo podemos hacer sin ti, Señor. Solo somos vasos de barro que portamos tu gloria, que portamos tu evangelio, que portamos tu mensaje, Señor, que tú nos has dado a través de las Escrituras. Háblanos, Señor. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino el amor de tu nombre. Glorifícate en esta mañana, en Jesucristo nuestro Señor. Por Él, Señor, nos acercamos a ti y te pedimos todas estas cosas. Amén. Vayamos entonces al texto que hoy vamos a exponer. Romanos capítulo 10, versos 5 al 13. Romanos capítulo 10, versos 5 al 13. Dice la palabra del Señor: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Imaginemos, hermanos, una construcción de un hogar, de una casa. Como todos saben, primeramente se utiliza andamios. ¿Qué son andamios? Son plataformas auxiliares, son construcciones auxiliares, temporales y provisorias,
para poder construir una obra, para poder sostener algunos pilares y para que los constructores puedan desplazarse en todos los rincones de la construcción y así poder llevar los materiales. O sea, sin los andamios sería imposible edificar una construcción. El entendimiento del pacto mosaico, de la función de la ley, es lo que lleva a muchísimos en la iglesia de hoy a cometer errores doctrinales que llevan a errores en la práctica e incluso puede tener consecuencias eternas. Spurgeon dijo que la mayoría de los errores que los hombres cometen concerniente a las doctrinas de las Escrituras se originan en equivocaciones fundamentales relacionadas con los pactos de la ley y de la gracia. Y cuando puse el ejemplo, hermanos, que imaginemos los andamios en una construcción, esos andamios representan al pacto mosaico. Era algo temporal, era algo provisorio, era algo auxiliar que sirvió como base para poder edificar la verdadera construcción. Dijimos que el pacto mosaico era un pacto condicional, era un pacto temporal y era un pacto tipológico. O sea, sirvió para proteger a la simiente de la cual iba a venir el Cristo, el Mesías. Y de esa manera también sirvió para resguardar la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Una vez que el edificio se construyó todo, una vez que vino el Mesías, una vez que Él cumplió las condiciones para establecer la promesa, los andamios ya no son más útiles. Esa plataforma auxiliar ya no te sirve en tu casa. Imagínate que ya tenés toda tu casa construida. No vas a estar paseándote por los tablones de madera para desplazarte dentro de tu casa. Se retira esa construcción temporal porque ahora ya tenemos la construcción verdadera, la construcción final. Ese fin es Cristo. Ese fin es el nuevo pacto hecho en su sangre. El cumplimiento de la promesa. A través de él, todas las naciones van a ser benditas por Dios, no solamente Israel. Esa era la promesa y eso fue dado 430 años antes que venga la ley. Esto es lo que Pablo tiene de fondo. Quizás en este pasaje vemos alguna luz de esta verdad en esta porción del pasaje. Recordemos que Pablo está desarrollando esta porción de Romanos del 9 al 11 que habla de la incredulidad de Israel. Él está desarrollando o explicando por qué o cómo la incredulidad de Israel se concilia con las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Pablo primero nos dijo que la incredulidad de Israel no niega la fidelidad de Dios, que la incredulidad y el rechazo nacional de Israel a su Mesías no niega su fidelidad y no anula el cumplimiento de la promesa. Porque Dios había dicho que eso mismo iba a ocurrir ya en el Antiguo Testamento. En esta porción de Romanos es donde Pablo más cita el Antiguo Testamento, justamente para fundamentar su doctrina. Pablo nos dijo que al final todo está dentro de la soberanía de Dios y que la promesa nunca fue dada a Israel como nación entera, a Israel como raza étnica, sino que dentro de Israel, del Israel étnico había un verdadero Israel, un Israel espiritual. El Antiguo Testamento siempre habló de la salvación de solo un remanente, no de todo el Israel. No son israelitas los que descienden físicamente de Abraham, sino son israelitas aquellos que heredan la promesa por medio de la fe. Eso es lo que Pablo nos viene hablando. Y este es el contexto que viene desarrollando. Ya nos explicó entonces que la incredulidad de Israel
está dentro de la soberanía de Dios y es en base a su propósito eterno, a su elección soberana. Y a partir del verso 30 del capítulo 9 nos da la otra cara de la moneda, que la incredulidad de Israel también fue responsabilidad de los israelitas. Y su incredulidad también se debe a que ellos rechazaron a su Mesías. ¿Por qué rechazaron? Porque intentaban alcanzar la justicia por méritos propios, a través de la ley y no a través de la fe, a través del mérito propio y no a través de cómo Dios daba la justicia a los hombres de manera gratuita. Ese es el contexto, entonces, en el cual Pablo viene hablándonos. Estamos en la porción en donde Pablo explica la responsabilidad humana en la incredulidad de Israel. Y así, en este contexto, Pablo hoy nos dice la manera en que nosotros somos justos ante Dios. Y ese es el título del sermón. Justos ante Dios. ¿Cómo somos justos ante Dios? Eso es lo que Israel no entendía. Tenían un celo, querían servir a Dios, pero no conforme a la ciencia. No entendían cómo Dios hacía justo a las personas. Lastimosamente eso también es una realidad hoy. Muchos cristianos evangélicos no entienden cómo Dios hace justo a las personas. Así, Pablo nos habla en el verso 5 que no somos justos por medio de la ley, en base a la justicia que es de la ley. No somos justos ante Dios de esa manera. Sí somos justos ante Dios por medio de la justicia que viene de la fe. Ahí eso ese argumento sale de los versos 6 al 10. Y luego nos dice que somos justos, que todo aquel que cree en Jesucristo es justo delante de Dios sin excepción. Ese es el último punto, los versos 11 al 13. Es para todo aquel que confía en Jesús. No es exclusivo para una nación, no es exclusiva para una raza social, no es exclusiva para un país, es para todo aquel que cree. Vayamos entonces, hermanos, al primer punto. En el verso 5, Pablo hace una cita de Levítico 18, verso 5, capítulo 18, verso 5, dice: Moisés escribe de la justicia que es por la ley, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y aquí tenemos que explicar un poco. Él hace una cita de un mandamiento que estaba bajo el pacto mosaico. El libro de Levítico forma parte de la Torá, del Pentateuco, y es un mandamiento que no se aplicaba, y escuchen esto, cuando dice acá, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, no está hablando de la vida eterna. Porque el pacto mosaico dijimos que es un pacto de obras condicional, pero es temporal. Y nunca fue dado, Pablo, eso es lo que viene explicando, hermanos, en Gálatas y ahora en Romanos, que el pacto mosaico no fue dado con el fin de dar vida eterna. Aunque tipológicamente apuntaba a la vida eterna, no fue dado con ese propósito. Recuerda Romanos 3:19. Por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, porque por las obras de la ley es el conocimiento del pecado. Ese era el propósito. Entonces cuando él cita Levítico, aquí vivirá por ella, no está hablando de la vida eterna, está hablando de la vida en Canaán. ¿Recuerdan el quinto mandamiento que tiene promesa? Honra a tu padre y a tu madre para que Jehová haga largos tus días en la tierra que te da. Está hablando de una vida terrenal. Si Israel obedecía las condiciones del pacto, que eran unas condiciones nacionales, tenía que ser una obediencia externa y nacional, Israel iba a permanecer en la tierra prometida, en Canaán. Si Israel violaba el pacto, ¿qué iba a pasar? ¿Qué le dijo Dios? Deuteronomio 27:28, que iban a irse al exilio. Y si se repetía, lo iba a traer de nuevo a su tierra. Entonces el pacto mosaico no fue dado para salvar. Eso es lo que tenemos que entender. Tampoco fue dado para condenar. No tenía poder para llevar al infierno a nadie, hermanos. ¿Por qué los seres humanos van al infierno? Porque caímos en Adán. Romanos 5. Por Adán entró el pecado al mundo.
Y con el pecado de Adán entró la muerte. Y todos nosotros caímos en él. Es por Adán que somos condenados y es por Jesús que somos vivificados. El pacto mosaico no tiene poder para condenar ni para salvar. Era un pacto temporal. Condicional, sí, pero temporal, tipológico, condicional. Tenía un propósito de andamio, era una construcción auxiliar, una plataforma auxiliar, hasta que venga la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, la simiente de David, por el cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Por eso Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree. Eso es lo que Pablo está diciendo, hermano. Viene explicando Romanos 4, Gálatas 3. El pacto mosaico no puede salvar a nadie. No puede anular la promesa. Cristo era la simiente por el cual iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Está en Gálatas 16, 3:16, Gálatas 3:17. No podía ser anulado, no podía anular la promesa. El pacto mosaico no podía anular la promesa. Gálatas 3:18, si la herencia es por la ley, entonces ya no es por la promesa. Pero Dios le concedió a Abraham por la promesa y no por la obediencia de la ley. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15, la circuncisión viene recién en Génesis 17. Mucho después que Abraham ya era justo delante de él. ¿Para qué sirve la ley? No lo digo yo, lo dice Gálatas 3:19. Fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, Dios estaba tratando a un nivel macro, en la historia redentora de la humanidad, estaba tratando el pecado del mundo. A causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la simiente. Hasta ahí nomás tenía duración el pacto mosaico. Hasta que venga la simiente, hasta que venga Cristo, por quien iba a ser establecida la promesa de bendición a todas las naciones. ¿Cuál es la bendición? La justificación por fe. Y con él todas las bendiciones celestiales en Cristo Jesús. Ser justo delante de Dios es lo mismo que ser salvo. Es lo mismo que ser hijo. Es lo mismo que ser heredero, coheredero con Cristo. Hermanos, si la ley fue dada para dar vida eterna, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué murió por nosotros? O sea, ¿por qué murió en la cruz? Entonces si nosotros podíamos ganar la vida eterna por nuestra propia obediencia. La ley nos sirvió también como un ayo. En un sentido, cuando vemos la historia de Israel, que es la revelación de Dios. Dios nos habla a través del Antiguo Testamento, Dios revela su carácter, Dios se revela a nosotros. Vemos que el hombre, es imposible que el hombre pueda cumplir el estándar de Dios. Hermanos, si Israel no lo pudo hacer, quien vio el mar abierto, que fue alimentado 40 años en el desierto con pan del cielo, quien vio salir agua de las rocas, quien fue cuidado por una columna de fuego y por una nube durante el día. Si ellos no pudieron, hermanos, ¿qué te hace pensar que nosotros sí? ¿Qué te hace pensar? Si Adán en el paraíso no pudo obedecer a Dios perfectamente, ¿qué te hace pensar que estando en una condición caída lo vas a lograr? Además, es por eso que el pacto mosaico no fue dado para vivificar por la obediencia. Porque el ser humano ya estaba inhabilitado, incapacitado a causa de la caída, a causa de heredar una naturaleza pecaminosa, que no quiere ni puede obedecer a Dios. Romanos 8:7. Debemos de entender, como dice Spurgeon, los pactos de la ley y de la gracia y cómo se relacionan entre ellos. De ahí parte todo error en la teología. Errores que pueden llevarnos a una condenación eterna. Israel étnico en su mayoría fueron a parar al infierno. Por eso Pablo dijo que él desearía ser anatema en lugar de ellos. De manera implícita nos está diciendo que Israel fue anatema por Dios cuando vino Cristo y lo rechazaron. Todo aquel que no confiesa que Jesús es el Señor, todo aquel que no ama a Cristo es anatema.
Eso es lo que dice Pablo en Corintios. El que no ama a Jesús es anatema. No importa si es israelita, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, todo eso era Pablo. Irreprensible. Nada puede salvarte sino solo Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo nombre en el cual podemos ser salvos. Es Jesús, no Israel. Es Jesús, no es la ley. Todos somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Resumiendo entonces, el pacto mosaico era un pacto temporal que sirvió para establecer la promesa, que sirvió para traer al Mesías. Una vez que vino el Mesías, ya se lo desecha, porque era temporal, porque ya cumplió su propósito, no porque era malo, sino ya cumplió para lo cual vino. Gálatas 3 nos dice eso, todo Romanos viene hablando de eso, especialmente el capítulo 4. También el pacto mosaico nos muestra a Cristo. ¿De qué manera nos muestra a Cristo? Tipológicamente, los sacrificios de los corderos, la sangre de los corderos derramados, el templo, el oficio sacerdotal, el oficio del rey y todas las festividades nos hablaban de un redentor que había de venir. Ellos estaban esperando, hermanos, al hijo de David, que se iba a sentar eternamente en el trono a gobernar a las naciones. Ellos estaban esperando al siervo sufriente de Isaías 53. Ellos sabían que tenía que venir un redentor, un rey, sacerdote y redentor. Ellos sabían eso. No entendieron nada más que Cristo fue el cumplimiento de esas promesas. No lo entendieron. Cristo mismo dijo en Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplirla. Cristo vino a cumplir la ley, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Y todo se cumplió en Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley, de los salmos y de los profetas. Lucas 24. Él le dice a los discípulos de Emmaus, le abrió el entendimiento y le mostró lo que la ley, los salmos y los profetas decían de él. Luego a sus discípulos le dice que la ley, los salmos y los profetas se cumplen en él. Él es el cumplimiento. Él es el cumplimiento. Romanos 3:21 dice que la justicia por la fe se revela, la justicia de Dios se revela aparte de la ley. Romanos 3:21, aparte de la ley se manifiesta la justicia de Dios. Y luego dice algo muy importante, hermanos, testificada, subrayando esa palabra, testificada por la ley y los profetas. O sea, que dice Romanos 3:21, que el Antiguo Testamento testifica que la justicia de Dios se iba a revelar aparte de la ley, mediante la fe en Jesucristo, en el Mesías, en el Hijo de David. No es nada nuevo, la doctrina de Pablo no es nueva. Por eso Pablo utiliza muchísimo el Antiguo Testamento en esta porción. Romanos 9 al 11 es el mayor lugar donde Pablo cita el Antiguo Testamento para demostrar a los judíos que lo que estaba pasando estaba escrito. Escrito está. Menciona a Oseas, a Joel, a Isaías. Escrito está. Dios había dicho que así iba a ser. Ahora, si bien es cierto, entonces, que el pacto mosaico no fue dado para salvar, sino para preservar la simiente, para establecer la promesa, para apuntar a Cristo y para mostrarnos a todos de que por obediencia nunca vamos a ser justos delante de Dios. Para Jesucristo tenía otra aplicación, porque eso nos dice Romanos 5. Cuando viene la simiente, es donde Dios hace una recapitulación del pacto con Adán. Jesucristo viene como una figura federal, como una representación de la humanidad, como una nueva representación de la humanidad. Todos nosotros nacemos bajo Adán
Y por eso nacemos bajo la condenación de Dios, toda la humanidad. Ahora, Jesucristo en esta historia aparece en el cumplimiento del tiempo. Dios lo manda, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la condena de la ley. Y la ley es transversal a todos los pactos hacia atrás. O sea, no pertenece solamente al pacto mosaico. La ley moral de Dios, que es eterna, que no cambia, que está revelada en los 10 mandamientos, es el reflejo del carácter de Dios y es la demanda que Dios hace a todos los hombres, independientemente del pacto, bajo el pacto del cual se encuentren. Esa ley es la que Dios grabó en el corazón del ser humano cuando lo creó en el Edén. De esa ley grabada en el corazón es que Pablo habla en Romanos 2. Que aunque está distorsionada, no está perdida completamente. El incrédulo, hermanos, sabe cuando está haciendo las cosas mal. Tiene remordimiento de conciencia. Su conciencia le acusa. Porque la ley de Dios está grabada en su corazón. Y por eso no tiene excusa, dice Pablo, y no lo va a tener en el día del juicio. Porque él mismo sabe que está violando los mandamientos de Dios, aunque lo niegue con su boca. Esa ley es la que condena a toda la humanidad. Esa ley fue grabada en el corazón de Adán y está en el corazón de cada ser humano. Ahora, independientemente de la ley moral, Dios suele agregar preceptos externos, así como lo hizo en el pacto mosaico. Las demás leyes que da, hay muchas leyes. Y también en el Edén le dio un precepto eterno. No comáis del fruto del árbol del bien y del mal. Ellos violaron ese pacto y toda la humanidad cayó con ellos. Entonces, este principio de obtener la vida como recompensa de la obediencia sí está revelado en el pacto mosaico. El pacto mosaico nos hace recordar que debemos de obedecer para ser recompensados. Ahora, nosotros ya no podemos más ganar la vida eterna porque estamos caídos. Estamos bajo la maldición de Dios. Y Dios prometió el protoevangelio, Génesis 3:15, de que de la simiente de la mujer iba a venir aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. O sea, Dios reveló la manera en que iba a redimir a la humanidad. No iba a ser de nuevo bajo una demanda de cada uno de nosotros, sino iba a venir un segundo Adán. Y él sí iba a poder cumplir las demandas de Dios. Y conforme se va revelando la historia de la redención, sabemos que él iba a ocupar nuestro lugar como un sustituto. De eso nos hablan los sacrificios del pacto mosaico. Que por su sangre íbamos a ser reconciliados por Dios. Entonces, es en base a este principio que Pablo cita aquí Levítico 18:15. Es que la ley, la demanda que Dios hace a toda la humanidad es que tiene que obedecer perfectamente para obtener la vida eterna. Sabemos que ningún ser humano puede hacerlo. Ya Pablo explicó esto una y otra vez y hemos explicado la conexión de los pactos brevemente en esta mañana. El problema del hombre es que no entiende esto, hermanos. Israel tampoco entendió en ese momento. Israel usaba mal el pacto mosaico. Israel usaba el pacto mosaico para ganarse la vida eterna y nunca fue dado con ese propósito. Y ellos enseñaban eso de manera errónea. Los rabinos judíos de aquel tiempo enseñaban que por la obediencia a la Torá ibas a obtener la vida eterna y eso es falso. Eso es mentira, siempre fue por la gracia de Dios. Siempre fue por la fe en la promesa. Solo son hijos de Abraham por medio de la fe en la promesa. No hay otra manera de heredar la vida eterna. No lo hay. No lo hay. Es claro que a esta ignorancia también se le suma el orgullo del corazón humano. El hombre no puede tolerar que se le diga que no tiene que hacer nada para ganar algo.
El hombre moral quiere ser reconocido, quiere ser recompensado, quiere recibir alabanza. Y si Dios viene y te dice, sos un vil pecador y lo que mereces es el infierno, pero yo por gracia te ofrezco la salvación. Pero nunca escucharon esto, hermano. Pero nada no tengo que hacer. Tengo que creer nomás en Jesús y voy a ser salvo. No puede ser. No, hay que portarse bien delante de Dios, porque Dios va a juzgarnos. ¿Verdad? Como que el ser humano así no recibe la buena primera el evangelio diciendo que no tiene que hacer nada, lo único que tiene que hacer es depositar su confianza en Cristo. Ese es el corazón del hombre, ese es el corazón de los fariseos. Por eso tropezaron. Ellos querían alcanzar la justicia de Dios por su propia justicia, por la obediencia a la ley, por la justicia que es por la ley. Y tropezaron en Cristo. Cuando vino el Mesías, cuando vino la promesa, tropezaron en ella y cayeron. No hay ningún mérito, hermanos, que valga delante de Dios. La justicia de la ley no puede justificar al hombre. El hombre no puede ser justificado por medio de la obediencia a la ley. Pablo lo dice una y otra vez en Romanos, una y otra vez en Gálatas. No puede ser justificado por medio de la ley. Fíjense el testimonio del apóstol Pablo en Filipenses 3. Mencionamos brevemente. Él dice, si vamos a jactarnos en la carne, si vamos a jactarnos de nuestra justicia propia, eso está diciendo Pablo, yo tengo mucho más que ustedes. Yo soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice Pablo. O sea, Pablo observaba externamente el pacto mosaico de manera irreprensible, pero eso no le justificaba. No le justificaba. Uno puede guardar perfectamente el pacto mosaico externamente, sin embargo, ir a parar al infierno. Y con muchos fariseos pasó eso en el tiempo de Jesús. Había muchos que tenían un sincero deseo de servir a Dios. Pablo lo dijo en el inicio del capítulo 10. Hermanos, yo doy testimonio que con celo, tienen celo de Dios. Ellos tenían un deseo de servir a Dios, pero lo hacían de manera equivocada, sin entendimiento. Por tanto, estaban condenados. Pablo perseguía a la iglesia pensando que estaba sirviendo a Dios. Dijimos, hermanos, que la ignorancia puede convertirnos hasta en minis terroristas. Porque eso era lo que era Pablo. Mataba a niños, mujeres, ancianos, sin importar, solo porque eran cristianos. Y pensaba que él estaba sirviendo a Dios al hacer eso. Por la gracia de Dios, Jesús nos intercepta en camino a Damasco. Y luego Él dice que dio toda esa justicia propia por basura, con el fin de conocer a Cristo. Y luego dice, y aún lo estimo todo por basura. O sea, no es solamente en el comienzo para ser justificado, sino para vivir mi vida cristiana, yo debo de estimar mi justicia propia como basura. Para seguir conociendo cada vez más a Cristo, para experimentar el poder de la resurrección, dice Pablo. El poder de Cristo, el poder que santifica de verdad. Al que no conoció pecado, dice Pablo en 2 Corintios 5:21, a Cristo, a Él perfecto, sin mancha, Dios lo hizo pecado, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Hubo un cambio, hubo un tuerque, hubo un gran sacrificio, hermanos. Dios dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no vamos a venir nosotros ahora a decir que por nuestra obediencia Dios nos va a aceptar, que por nuestra obediencia vamos a ser justos delante de Dios, que por nuestra obediencia vamos a ganar el favor de Dios. ¿Y para qué entonces vino Cristo? ¿Para qué entonces derramó su sangre en el Calvario? ¿Para qué fue aplastado por la ira de Dios? A tal punto que al mediodía
la tierra se oscureció y el mundo entero tembló. Hermanos, ¿para qué hizo Cristo todo lo que hizo si nosotros podemos ser justos por nuestra propia obediencia? No tiene sentido. Estamos pisoteando la sangre del Hijo de Dios. Eso es lo que hacían los hebreos. Pisoteaban la sangre del Cordero. Debemos estar firmes en esta libertad. Y no de nuevo volver al yugo de esclavitud, como dice Pablo en Gálatas 5. A la esclavitud de pensar que por nuestra obediencia nos ganamos el favor de Dios. Es solamente por los méritos de Cristo. Ahora, como siempre quiero aclarar, no confundamos, hermanos. Si verdaderamente hemos sido justificados por Dios en Cristo, eso significa que hemos recibido la vida eterna. Y si hemos recibido la vida eterna, quiere decir que Dios cambió nuestra naturaleza. Ahora tenemos una naturaleza incorruptible, inmarcesible, y vamos a vivir una vida conforme a Dios. No para ganarnos su favor, sino porque ya lo tenemos. Porque Él nos cambió, Él puso nuevos deseos, Él nos dio un nuevo corazón que ama a Dios, que ama su ley, que ama su justicia, que ama la santidad, que ama a Cristo, que vive para Cristo. Y de eso vamos a ver en el segundo punto. Pero antes, me gustaría cerrar este punto resumiendo que si aún pensamos que vamos a ser aceptos a Dios por nuestro propio mérito, por nuestra propia justicia, entonces la palabra dice que vamos a ser juzgados en base a ese estándar, en base a esa obediencia. Y la Biblia ya nos adelanta que es imposible alcanzar la perfección. Porque Dios no demanda media obediencia. Dios no demanda una obediencia casi perfecta. Santiago nos dice en el capítulo 2, verso 10, que desobedecer un solo mandamiento nos hace transgresor de toda la ley. Por tanto, si queremos ser justos delante de Dios, en teoría hay un camino, pero debe ser una obediencia perfecta. ¿Y quién puede obedecer perfectamente a Dios de este lado de la gloria? La Biblia dice que es imposible. Entonces, la justicia propia, por ser imposible, resulta en condenación. Y eso debe de quedar grabado en nuestros corazones. La ley produce ira, decía Pablo en Romanos 14:15. La ley no justifica a nadie, no redime a nadie y no ofrece misericordia a nadie. Por la ley somos todos condenados. Todos. La justicia que es de Dios es en base a la fe y este es el segundo punto que vamos a ver hoy. Es en base a la ley. Y Pablo acá, en los versos 6 al 10, hace una cita de Deuteronomio 30, versículo 11 al 14. Está citando él, está haciendo una analogía y llama la atención, hermanos, porque utiliza los mismos términos que hacían referencia a la ley que Dios había dado a Israel, pero en vez de utilizar la palabra ley, él lo reemplaza con el evangelio, la palabra de fe. Sin embargo, si entendemos el contexto de este pasaje, de lo que Pablo está hablando aquí en esta porción, no debemos de complicarnos mucho la existencia. Pablo está haciendo una simple analogía. Deuteronomio 27, 28 y 29, sabemos que Deuteronomio, haciendo un breve contexto, es la segunda ley. El pueblo de Israel, los hijos de aquellos que salieron de Egipto, los padres habían muerto en el desierto siendo condenados por Dios, pero los hijos estaban por entrar a la tierra prometida en los llanos de Moab. Y Moisés le da de nuevo una recapitulación de los mandamientos de Dios, de lo que Dios requería de su pueblo una vez que entren en la tierra prometida. Ese es el libro de Deuteronomio y está distribuido en 3 discursos. Bueno, al final de todo eso, Dios le dice, esto va a pasar si ustedes obedecen las bendiciones, esto va a pasar si ustedes obedecen las maldiciones. 27, 28 y 29.
Y luego de darle toda la instrucción, le dice a través de Moisés que Él hizo todo por ellos. ¿Quién va a subir de nuevo? Dice Pablo, utiliza esa misma palabra. Y Moisés decía, ¿quién va a subir de nuevo al Sinaí para traer de nuevo la ley? ¿O quién va a bajar de nuevo al Mar Rojo para cruzarlo de nuevo? Ya está todo hecho. Ustedes no tienen que hacer nada. Acá está la revelación, acá está la ley, acá está la palabra de Dios. Está cerca de ti, no está lejos, no hay ninguna odisea. No tienes que hacer ningún esfuerzo, ninguna travesía para obtenerla. Aquí está la revelación, yo te la traje, yo soy Dios y me plació revelarte a ti. Esto es lo que debes hacer, es de fácil acceso. Y esa misma analogía es la que Pablo usa. ¿Quién va a subir al cielo para hacer que Cristo baje? ¿O quién va a bajar al abismo para hacerle resucitar a Cristo? Cristo ya hizo todo. No hay más nada que nosotros tenemos que hacer. Él ya lo hizo y Él ya nos reveló el Evangelio en su persona y en su palabra. Ya está todo hecho. Tenemos la palabra cerca de nosotros, en nuestro corazón si somos cristianos y también en nuestra boca, porque se supone que de lo profundo del corazón habla la boca. Se supone que si somos cristianos vamos a estar testificando de Cristo, vamos a estar hablando de Cristo. Lo que abunda el corazón, abunda la boca. Eso es lo que Pablo básicamente dice en esta porción. No hay muchos secretos. Es una simple analogía, haciendo énfasis en que no tenemos que hacer nada, en que ya está todo hecho y está revelado. Tenemos la Santa Biblia en nuestras manos. Aquí está el Evangelio. Cualquier persona normal puede leer y entender el Evangelio de Jesucristo y puede ser salvo. Cualquier cristiano debe de tener el Evangelio en su corazón, se supone, y debe de hablarlo, debe de vivirlo. Lo que pasa es que el hombre es orgulloso, que el hombre quiere ser reconocido, que el hombre en su corazón aborrece a Dios, que el hombre en su corazón cambia la gloria del Creador por la gloria de la creación, Romanos 1. Ese es el problema. Ese es el problema. Hermanos, la esencia y la sustancia, como dice John Owen, de toda falsa religión es querer hacer morir el pecado por nuestras propias fuerzas. Y yo agrego que la esencia de toda falsa religión es querer ganarse el favor de Dios por nuestras propias fuerzas. Es querer ser justo delante de Dios por nuestras propias fuerzas. Si miras todas las otras religiones aparte del cristianismo, vas a encontrar esa esencia y esa sustancia en toda religión. Ganarse el favor de Dios por medio de la obediencia propia, por medio de méritos propios. Latigarse en la espalda, ir a la basílica una vez al año, hacer las festividades en fecha, hacer lo que corresponde, seguir una serie de reglamentos y así sucesivamente. Esa es la esencia de toda falsa religión. En cambio, Pablo te dice, no tienes que hacer nada. Cerca de ti está la palabra, en tu corazón y en tu boca, utilizando términos de Deuteronomio 30. No tenemos que separar aquí, hermanos, porque algunos, separando estas palabras de Pablo, no entendiendo que simplemente está citando a Deuteronomio y por eso utiliza la palabra corazón y boca, y separan. Dice que, no, vos si confesás que Jesús es el Señor, ya sos salvo. No importa si vos vivís bajo el señorío de Cristo. Bueno, y hay muchísimas falsas conversiones. Vengan acá todos los que no quieren irse al infierno, pasen adelante. ¿Quién no va a pasar? Tiene que ser algún problema psiquiátrico para no pasar adelante. ¿Quién se quiere ir al infierno? Y ahora le dice, cierren sus ojos y repitan conmigo esta oración. Y repiten con él y yo confieso que Jesús es el Señor. De ahora más ya eres cristiano, eres salvo. ¿Qué? No tiene ningún sentido. Cualquier persona con 2 dedos en la frente va a pasar adelante porque no se quiere ir al infierno. El cristianismo no se trata de eso.
Se trata de una convicción obrada por el Espíritu Santo. Pablo dice en Corinto que nadie puede llamar a Cristo Señor a no ser por el Espíritu Santo. Y nadie puede manipular al Espíritu Santo como a su cachorro. El Espíritu Santo es soberano y da vida a quien Él quiere, da misericordia a quien Él quiere, despierta a quien Él quiere y lo hace por medio del Evangelio que está cerca de nosotros. Está en la Biblia, está en el corazón del creyente, está en los labios del creyente. Por tanto, no debemos de separar estas dos cosas. El confesar también implica testificar de Cristo con nuestras vidas. Hermanos, en aquel tiempo, para un romano decir Jesús es el Kyrios, que es la palabra griega, la traducción de la Septuaginta, de la palabra Yahweh, Jehová o Señor, como traduce en nuestras Biblias, era prácticamente poner en riesgo tu vida. Porque solamente César, el Kaiser, era el Kyrios. Y si vos decías que Jesús era el Kyrios, podía costarte la vida. Entonces, para los romanos, que eran receptores de esta carta, esta palabra tenía un peso muy importante en su contexto cultural e histórico. Y sabemos por la historia de la iglesia que muchos cristianos dieron su vida por hacer esa afirmación que Jesucristo es el Señor. Eso es testimonio de toda la iglesia, hermanos. Entonces no debemos de creer en lo que se llama hoy decisionismo, en lo que simplemente por decidir o hacer una oración, por repetir una oración, vamos a ser salvos. No, necesitamos que Dios obre. Dependemos absolutamente de su gracia, de su misericordia y de su soberanía. Nuestra parte es proclamar el Evangelio. La de Dios es salvar. Nosotros no podemos salvar a nadie. Sí podemos testificar. Somos vasos de barro, portadores de su gloria. Su gloria es el Evangelio. Es donde Cristo brilla. Debemos de guardarnos de esas falsas conversiones y debemos de examinarnos hoy también, hermanos. Debemos examinarnos si entendemos lo que significa que Jesús es el Señor. Si verdaderamente estamos proclamando de labios, pero en nuestros corazones no hemos entendido. Si tenemos celo, pero no conforme a ciencia. Si queremos ser justos delante de Dios por nuestra justicia propia. Hoy es un día para mirarnos delante de Él. Hoy es un día para ver la gloria de Cristo resplandecer. Hoy es un día para clamar a Dios que quite la ceguera que el diablo tiene, quizás en algunos de los que están aquí y en toda la humanidad, para que no resplandezca la gloria de la cruz de Cristo. Debemos de mirarnos, hermanos. Cuando Jesús comenzó su ministerio, y literalmente cuando inició su ministerio en Judea, evento que está relatado en Juan 2, dice que muchas personas creyeron en Él. Muchas personas creyeron en Él. Hubo un gran avivamiento en Judea, por las señales que hacía, por los milagros que hacía, y eran milagros verdaderos, hermanos. Los cojos saltaban, los ciegos veían, los muertos eran resucitados. Instantáneamente, no había un proceso. No es que le faltaba fe para ser sanados. No, instantáneamente eran sanados. Algunos por la sombra de Cristo eran sanados. Y luego Jesús mira a la multitud y dice que muchos creyeron en su nombre, Juan 2:23, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y más adelante en el 25 al final dice, pues Él sabía lo que había en el hombre. Jesús no se dejó impresionar por esa multitud. Sabía que muchas confesiones eran falsas, que muchas conversiones eran falsas, que no habían creído de corazón, que no habían sido despertados a vida por el Espíritu Santo,
que no se habían convertido. Y vemos al final del ministerio de Jesús, ¿cuántas personas estaban en el aposento alto después de su muerte? 100 personas. De toda esa multitud, hermanos. La Biblia nos habla en porciones donde había 5,000 hombres. Y no nos habla de las mujeres y los niños, probablemente había 15,000. Y eso en eventos distintos, en ciudades distintas. Sin embargo, solo 100 permanecieron hasta el final. Estaban orando en el aposento alto, cuando vino poder de lo alto, cuando vino el Espíritu Santo. Hechos 2. Entonces ese es el llamado de hoy. Que nuestra justicia no sea en base a nuestras obras. Que nuestra justicia sea en base a una convicción plena de que Jesús es el Señor, manifestada por una vida en sujeción a su señorío. Que Jesús es el Señor significa que es Yahweh, el soberano, el gobernador de toda la creación, tu dueño absoluto, tu amo y Señor. Y si no entiendes eso, probablemente tu confesión no sea verdadera. Filipenses 2 dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy o mañana, toda rodilla se va a doblar. En el cielo o en el infierno, toda rodilla se doblará. Porque el reino le fue entregado a Cristo. Toda potestad le fue entregado a Él, en el cielo y en la tierra. Y Él va a venir a juzgar a todas las naciones. Y te conviene, hoy si estás aquí, que hoy declares de corazón, que hoy ruegues a Dios por la obra del Espíritu Santo, para que puedas confesar con una plena convicción de fe, de certeza y de esperanza que Jesucristo es tu Señor. Con el corazón se cree para justicia, dice Pablo. Con la boca se confiesa para salvación. Y aquí está hablando de dos aspectos, positivo y negativo. Hermanos, Cristo no solamente vino a morir por nuestros pecados. Hemos dicho en la introducción del sermón que Cristo vino como un segundo Adán, como una cabeza federal de la humanidad. Romanos 5. Él es nuestro segundo Adán. Él vino a representar a una nueva humanidad que iba a ser creada en Él. A todos los que están en Cristo. Esos son los que van a habitar los nuevos cielos y la nueva tierra donde mora la justicia. Dios está redimiendo una nueva humanidad en Él. Por tanto, Cristo fue nuestro representante delante de Dios en la obediencia perfecta de la ley. Dios no pasa por alto los pecados por siempre, sino lo hizo para un determinado momento de la historia donde Él iba a juzgar los pecados de su pueblo en la cruz del Calvario. El arcángel Gabriel le dijo a María, ponle su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuestros pecados, si somos cristianos, no fueron pasados por altos, fueron pagados en el Calvario. Cristo lo cargó en el madero y Él recibió la ira de Dios en nuestro lugar. Fue aplastado por nuestra causa. Y esa es la fe que nos hace salvos. Por eso dice que con el corazón se cree para justicia. Cuando dice que se cree para justicia, nos dice que Cristo obedeció perfectamente la ley de Dios. Se despojó de toda gloria, se humilló a sí mismo, se hizo semejante a los hombres, Filipenses 2, y estando en la condición de hombre, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Él obedeció perfectamente. Confesamos nuestra salvación. Él nos salvó de nuestros pecados. Él nos salvó de la ira de Dios. Él no solamente obedeció a nuestro lugar. No solamente obedeció a nuestro lugar perfectamente la ley, sino que recibió el pago de nuestros pecados. Él canceló la deuda. Él fue castigado en nuestro lugar. Ninguno de nosotros, si estamos en Cristo, vamos a pagar nunca más por nuestros pecados.
ni pasados, ni presente, ni futuro, porque Cristo, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, lo pagó en la cruz, una vez y para siempre, como dice Hebreos. Una vez y para siempre. En términos legales, uno no puede pagar dos veces por un mismo delito. Jesús ya pagó por nuestros delitos y pecados. Nuestra deuda ya está cancelada. Él obedeció en nuestro lugar. Por Él somos justos delante de Dios. Por Él, hermanos. Solamente por Él. Aquí también Pablo nos dice que esta justicia que Dios ofrece es para todo aquel que confía en Jesús. No es para un tipo de persona en especial. No son solamente para los políticos. No son solamente para los empresarios. No son solamente para la gente de dinero. Tampoco es solamente para los pobres. Es para todo aquel que cree. No es solamente para blancos, no es solamente para negros, es para todo aquel que cree. No es solamente para paraguayos, no es solamente para brasileros. Es para todo aquel que cree. Es para todo aquel que cree. Aquí Pablo menciona a Isaías 28:16 y dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, Yahweh de todos, Curios de todos, es rico para con todos los que le invocan. Fíjense, hermanos, que no solamente la justicia, sino todas las riquezas de Dios vienen a aquellos que invocan su nombre. Y aquí invoca su nombre no es auxilio Dios, no puedo pagar mis cuentas. Auxilio Dios, estoy enfermo. No, aquí este invocar es creer que Jesús es el Curios. Que Jesús es Yahweh. Que Jesús es el Señor soberano de toda la creación. Y que ese Dios soberano de toda la creación vino y obedeció por vos perfectamente la demanda legal que Dios tenía. Su santa ley, su obediencia perfecta, Él la cumplió en tu lugar. Y no solamente eso, sino que Él cargó con tus pecados en la cruz y saldó tu deuda con Dios. Te reconcilió con Dios. Y resucitó de entre los muertos. Mostrándonos de que esa ofrenda fue acepta. Fue aceptable, fue grata a Dios. Dios es el que le resucitó a Jesús por el Espíritu Santo. Esto es lo que debemos de creer cuando invocamos. La frase Jesús es el Señor es el credo más antiguo que existe en la iglesia y tiene muchas implicancias teológicas. El nombre de Jesús nos habla de su humanidad. Jesús es el nombre humano del Hijo de Dios para ese tiempo de la historia. Él se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre por obra del Espíritu Santo. Hoy leímos en el símbolo niceno. No habla de la humanidad de Dios, de la humanidad de Cristo, de la humanidad de Jesús. Él es verdadero hombre. Y cuando dice Jesús es el Señor, en una misma frase nos está diciendo que también es verdadero Dios. Porque el Señor es la traducción griega de Yahweh. Es el Dios soberano, que tiene autoridad y poder en toda la creación. Y también nos relaciona con su encarnación, con su vida y con su muerte y su resurrección. Porque el nombre del Señor le fue adjudicado a Jesús en la resurrección de entre los muertos. Siempre está asociada ese nombre. Al resucitar le fue dado ese título de Señor. Entonces esta frase, hermanos, nos habla de la humanidad de Jesús, de la deidad del Cristo de Jesús y de su obra perfecta, desde su encarnación hasta su resurrección. Imagínense cuánta teología hay en una sola frase. En una sola frase. Todo aquel que invocare
el nombre del Señor será salvo. Debemos de creer en este Jesús, el Jesús histórico, el Jesús que nació en Nazaret, en Belén, perdón, que vivió en Nazaret. Ese Jesús que obedeció perfectamente en nuestro lugar, que se encarnó de la Virgen María, que fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, que resucitó al tercer día y que vendrá con gloria y poder a juzgar a vivos y muertos. Que hoy reina, Cristo reina hoy, para siempre y por siempre. Es el Cordero de Dios el que está sentado a la derecha del Padre. Y es Él el que va a venir a ejercer su autoridad. Es Él el que va a venir a juzgar a las naciones. Cuando vuelva Él, ya no va a venir más como un judío carpintero. Él va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a venir a ejecutar la sentencia. Él va a venir a castigar a sus enemigos y a vindicar a su pueblo, a salvar a su pueblo. Es de esa manera en que va a venir Cristo, y es en ese Cristo en el cual tenemos que creer. Es a ese Cristo al cual tenemos que invocar. Ese Cristo vino a traernos este mensaje de que ninguno de nosotros podemos ser justos delante de Dios por la justicia que es por la ley, por las obras, por nuestra justicia propia. Que solamente vamos a ser aceptados por Dios por medio de la fe en Jesucristo, por confesar que Él es el Señor, que Él hizo todo lo que nosotros necesitábamos. No hay nada que podemos agregar. Ya está todo hecho. Jesús lo hizo y ahora nos ofrece de una manera de fácil acceso. En Juan 6 Jesús nos dice que todo lo que el Padre le da a Cristo vendrá a Él. Y luego Cristo nos dice que todo aquel que viene a Él no le echa fuera. Así que mi hermano, mi hermana, si hoy no estás en Cristo, si hoy te has dado cuenta de que siempre has confiado en tu propia justicia, en tus obras, en tus méritos, arrepiéntete de tu pecado, porque has pisoteado la sangre del Cordero. Y confía en que Jesucristo es el Señor, que Él obedeció por ti perfectamente y murió por ti en la cruz y ahora reina por siempre y para siempre. Esta oferta es para todos, para todo aquel que quiere. Oremos. Padre, Señor, ruego que en esta mañana tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, dando vida a aquellos que aún están muertos en sus delitos y pecados. Que hoy tu nombre pueda ser glorificado en la faz de Jesucristo. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Perdónanos por todas las veces que queremos acercarnos a ti por mérito propio, por justicia propia. Todas esas veces que pisoteamos la sangre de Cristo. Solamente por Él y en Él, Señor, que tenemos entrada al trono de la gracia. Es solamente por Él que somos salvos. Él es el único mediador del nuevo pacto, hecho en su sangre. Oh Señor, salva en esta mañana. Haz justos a aquellos que aún no lo son delante de ti. Por amor de tu nombre, para la alabanza de la gloria de tu nombre. Por Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.